en la calle La Mandamás y a esta hora queremos saludar a todos los oyentes que son hinchas de Santa Fe, porque por fin se les hizo el milagrito. Por fin ganaron. Hicieron 2 goles. Exactamente. 7 meses. Tenían que hacerlo y por eso empezamos a recoger diferentes saludos de oyentes, opiniones, y por eso pues tenemos un invitado para que nos cuente justamente qué le pareció esta victoria y por eso lo trajimos aquí a la calle La Mandamás. Pacho Santos. En Callejeando a esta hora, 7 de la mañana, 42 minutos, Carlos Fernando Galán. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. ¿Qué opina? Por fin ganó Santa Fe, o sea, ya llevamos un año sufriendo. ¿Cuántos partidos ganamos el año pasado? Creo que ninguno. No, muy poquitos, creo que ninguno. Creo que ninguno. Qué tristeza, pero bueno, ya empezó. Sí, aunque esto no era la liga, ¿no? Creo Era que era Copa. Era la Copa. Pero bueno, un triunfo que Bueno, vale. eso da ánimo para que por lo Exacto. menos el equipo se despierte un Se poquito. anime. ¿no? Sí, acompaña al equipo en las buenas y en las malas, Carlos Fernando. Sí. Lo acompañas en la ropa porque vino con chaqueta roja, mejor que- hoy vino festejándolo. claro, Pero no sé si es por eso. Santa Fe o Lo es más llevan por en la el bandera corazón. de Bogotá. Cuente a ver. Bueno, por Santa Fe, por la bandera de Bogotá, pero también por pensamiento liberal. Cuente, a No ver. partidista, no de partido liberal, sino yo pienso, soy una persona liberal. Creo que el Partido Liberal dejó de representar lo que es el ideario liberal y yo apelo directamente a la gente con una idea liberal para Bogotá. Venga, Y entonces lo ¿Sí? qué rico un liberal hasta ahora. Hay que decir algo primero que todo. Es casado. Del de que se come. No, sí, el que se casado. come. Ay, los bogotanos ok. saben de qué Le estoy dice con un hablando. vaso de leche. Candidato a la alcaldía de Bogotá. También. En la calle 96.9 queremos hacer el ejercicio de traer a todos los ¿Sí? candidatos que nos Sí. sea posible y que pues nos Oh my acepten God. la invitación, Que vengan y se quieran, sienten sí. con nosotros. Y pues decidimos que Carlos Fernando Galán, Sí. por esta coyuntura de Santa Fe, fuera el primero que se sentara aquí con nosotros Y para la Elizabeth gente. Loaiza hay que traerla también, por favor. Sí, es para el Es consejo, para el consejo pirata. y entonces- Pero aquí no vamos a hablar, Carlos Fernando, Sí. a la gente que Está en la calle. escuchando en la Sí, calle. sí. Aquí no vamos a utilizar esas palabras Sí, así tan escucha. rimbombantes para que nos entiendan y hablemos clarito como tiene que hablar la gente. ¿Conoce ¿Le la parece? música popular que suena aquí en la calle? ¿Conoce la música popular? ¿Te gusta? Más o menos. Me tienen que actualizar ustedes ¿Pero algún ahorita. artista de música popular? Hay muchos famositos. No me digan que no pues, escucha a Darío Gómez. Sí, claro. Jessy Uribe, Paola Jara. Sí, Sí, se sabe Paola Jara. Ah, esa es la que ¿Conoces más a Paola pone. Jara? Pues ya le dijo que es liberal. El pensamiento de mente liberal pensamiento también. liberal. Venga, yo me voy a meter en problemas porque el Partido Liberal ahorita precisamente tiene, ya que hablaron de Elizabeth Loaiza al Consejo, en cabeza a una cristiana. Y eso es lo menos liberal del mundo. ¿Qué Absurdo, opina? ¿No? completamente absurdo. Sí, Ahí es como está extraño. lo que le digo, que se desviaron. Ahorita están pensando en otra cosa, están pensando en los votos y no realmente en una idea. Entonces se desviaron por completo. Ah, Carlos Fernando, empecemos. ¿Se puede decir Carlos Fernando, cierto? O le Claro. tengo que decir como dicen acá No, todos doctor. respetado doctor, debe decir, Dianita. Estimado. Carlos Fernando, No, Carlos, candidato, Galán, candidato. lo que sea. Bueno, hablemosle a Charlie. Charlie. Tampoco. Contémosle a todos los oyentes esas cosas por las que uno dice, bueno, ¿qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que trae diferente? Yo sé que son una cantidad y que las propuestas de gobierno uno nunca las lee y que no se mete y que la gente no investiga, pero si podemos hablar de esas importantes que la gente tiene que tener en la cabeza, ¿cuáles son? Bueno, lo primero es que yo hago la campaña, me siento muy cómodo aquí porque es en la calle. Ah, La perfecto. campaña mía es en la calle, no con partidos políticos, no con estructuras, no con líderes, sino callejeando. Y lo hemos Tal cual visto como manejando ustedes. taxi y todo, sí. Así lo hacemos repartiendo volantes, hablando con la gente en la calle. Y son varios temas. Uno, seguridad. La Y necesitamos. más que hablarles del proyecto específico, un cambio de actitud del alcalde. Un alcalde en la calle, precisamente, dedicado a la seguridad, trabajando con la gente, trabajando con la policía, exigiéndole a la policía. Yo voy a cambiar la política de seguridad en el tema de robos de celulares. Yo sé que los oyentes que están acompañándonos, la mayoría han sido víctimas de hurto. Casi Les han robado el celular en Sí. Transmilenio, en el SITP, donde sea. Los rompevidrios. No, y la inseguridad es Rompe terrible. vidrio, los atracadores, el cosquilleo, en fin. El alcalde Entonces, actual se perdió por allá en un monte y toda la inseguridad Oh, es terrible. Terrible. Es terrible. humorista. Es una cosa terrible. humorista. Pero apareció, ¿no? Apareció. Apareció. Entonces, ese es un tema principal de mi campaña. Yo voy a ser el alcalde de la seguridad, que la gente sienta que es un alcalde que le duele realmente Su ciudad. lo que está pasando en las calles de Ok. Bogotá. Que la gente, además en Bogotá ustedes han visto muchas víctimas de hurto que graban a los delincuentes, no pasa nada, Ajá. nadie los acompaña, nadie les ayuda. En mi alcaldía no va a pasar eso. Yo voy a acompañar a la víctima de hurto para que denuncie, para que pase algo, para que el ladrón lo cojan y realmente vaya a la cárcel. Se ha muy dicho bueno. mil Es un tema veces que fundamental. el problema muchas veces no es que los cojan, porque los cogen, a veces infragante, el Que la problema es que los justicia no sueltan opera. al otro día. Los ¿Se puede sueltan. hacer algo ahí? Sí, varias cosas. Se puede. ¿Qué se Primero, puede hacer? necesitamos más denuncias. Claro.
Y segundo, no hay que un ladrón se roba un celular de estos y sabe quién se lo compra, en cuánto se lo compra Claro. y cómo lo comercializan. Él ya sabe, por un iPhone tal me dan tanto, por un Huawei tanto me dan tanto. Entonces, si solamente cogemos al ladrón, no estamos haciendo mucho, porque ese ladrón lo reemplazan en cuestión de horas. Claro. Hay que desmontar la banda completa, el que compra el celular, que lo comercializa, el que lo exporta, y eso lleva a que sea concierto para delinquir. Ya no es un delito simple que se roba un celular, sino hace parte de una cadena delincuencial, y al desmontar la cadena podemos meterlos a todos a la cárcel y no simplemente decir, esto es hurto simple, entonces sale a las 24 horas. Movilidad. Esa es una. entonces. Otra cosa que le preocupa a la gente un montón. Ay, sí. ¿Qué podemos decir de movilidad? Metro, yo voy a hacer el metro, yo no voy a frenar ese proyecto, voy a hacer el metro. Carlos me estaba preguntando hace un rato, no, el que está listo para Listo para contratarse. contratarse. Pero el otro era el que tenía estudios, ¿no? Al otro también ya le habían dado, perdón que me meta, un cheque, Sí. Juan Manuel Santos, de 9 millones Pero de era pesos, de chimbo. 9 billones. Era chimbo. ¿Qué hace? Era un gato. ¿Y quién nos asegura que el que dio el presidente actual, que ya no sabemos quién Sí, es? es de porque verdad. Un senador que dijo que era No, el presidente, que ese pero sí, ¿sabe esa por qué era plata sí la van chimbo? a consignar. Porque el proyecto valía mucho más de lo que el cheque planteaba. Ajá. Entonces no era suficiente y empezaron a ver cómo hacían maromas para reducir el costo de ese proyecto. Entonces este sí tiene ya la plata ¿Seguro? garantizada. Y no ¿Usted le solamente, cree al presidente? no solamente el presidente, la banca multilateral, el Banco Mundial que van a financiar ese proyecto, están todos montados. Entonces yo voy a hacer el proyecto, pero eso no es lo único que hay que hacer en Bogotá en movilidad. No, eso Eso es solamente parte. para 2 vías. Sí. Parte de la solución. Hay que hacer varias cosas. Aquí estamos hablando de los cables. Sí. Con Shirley estaba hablando del cable, por ejemplo, de San Cristóbal, sí. de Usme. Aquí dijeron que de de- Rosales. De los Rosales, que era el proyecto. De, no, ¿Será? de ese no Yo necesita creo que es bajar. mejor el de Cerro Norte, en Sí. el Codito. Uy, Vale sí, más la mucho. pena. Hay En que el hacerlo. codito me parecería En el de verdad codito un buen eso ya. trabajo. Y aparte de eso, yo creo que hay que apostarle a recuperar el SITP, los buses azules, que no Sí. funcionan bien, No. que contaminan. Oh. Que están mal diseñadas Se las varan, rutas, se toda varan, la hora. gente espera horas hasta que llegue su bus o cuando pasa está lleno y pasan otros vacíos. Sí. Eso hay que replantearlo. Carlos Fernando, ayer salió una noticia de un tren regional que une a todos los municipios. Ese es un proyecto- Eso sí. es del departamento Manu de Bogotá. Bogotá tiene que participar Tiene que porque el participar. tren va a entrar a Bogotá. Pasaría por. ok. Viene desde Faca Ujú. y entra por el occidente a Bogotá. Ese es importante hacerlo, yo creo que sí es importante. Ah, ok. No es una línea de metro, como le he oído a otros candidatos pensé. decir, eso es como una línea de metro porque la demanda de eso va a ser más o menos 100.000, 150.000 pasajeros al día. Y no. Mientras que el metro va a mover 1 millón de pasajeros al día, el metro, la línea metro. Hoy Transmilenio mueve 2.5 millones de pasajeros al día, está totalmente saturado, porque no es un sistema horas pico eso es que horrible. pueda mover tanta gente. Entonces hay que hacer eso, hay que hacer más vías para bicicletas en Bogotá, segregadas, que no sea, ¿Tú qué montas bicicleta? Uy, sí. que no sea total. cruzado con los peatones ni con los carros. Invadiendo el carril de los Exacto, vehículos. eso hay que hacerlo. Bogotá ya, por cada 2 personas que se mueven en carro, una se mueve en bicicleta. ¿Es verdad? ¿Tanto Sí. así? Y uno se pone a pensar qué tantas vías hay para bicicletas y qué tantas hay para carros. Nos han no, quitado es, las de los carros. no es proporcional. Entonces hay que buscar. El occidente de Bogotá se quedó ahí y la ALO nunca se construyó, los terrenos ya están. ¿Qué pasa? Ya están. Y hay gente que dice que no hay que hacerla porque esa vía pasa por encima, pues pasa por humedales y por la Vanderhamen. Yo le pregunté, pero yo le pregunté a Cuente. Brigitte Baptiste, que Bueno, es me interesa ese experta concepto porque es una en el tema ambiental. Le pregunté, ¿uno podría hacer la vía de la ALO, no solamente la ALO, la Boyacá también al También. norte? Y me dijo, claro, en todas las ciudades del mundo donde hay reservas urbanas, con un diseño adecuado se pueden hacer esas vías siempre y cuando no afecten el tema hídrico, la circulación digamos, de animales que hay por la reserva. Entonces ahora hay que hacerla, es fundamental para el occidente. Hay que hacer la vía, Clave. pero hay que hacer además transporte público para el occidente. Piensen que Bogotá es como una mano. Entonces, digamos, la palma de la mano es como el oriente. Ah. Todas las vías llevan al oriente. Y la gente que está en Suba, por ejemplo, o en Bilbao, tiene que venir al oriente de Bogotá para volver a salir si va a ir a Kennedy. Atravesar la ciudad, sí. ¿No? Eso es absurdo. Por el occidente debería haber conexiones que generen, que es más fácil para la gente, uno, movilizarse, que generen dinámica económica para que haya empleo, para que la gente no tenga que desplazarse a tener empleo todo al centro de Bogotá. Tengan, Entonces, el occidente es tengan clave. compasión los hombres que tienen novia en Soacha y viven en Suba. Por favor. Ese paseo tan impresionante. Pregunta de los oyentes. Buenos días. Pregunta para el doctor Galán. ¿Qué va a hacer contra el transporte informal y la piratería? Piratería. Bueno, yo creo que está refiriendo de pronto a las Sí, las plataformas. aplicaciones de. Bueno, eso de depende transporte. del gobierno nacional, no del distrito. Eso es bueno que la gente lo sepa porque dicen, ay, es que el alcalde de Bogotá no hace Sí. nada. Pues también es Pero bueno yo sí que tengan claro pero eso. yo sí creo una cosa, hay que reglamentar eso.
No, es absurdo que siga siendo ilegal, pero opere. Hay que reglamentar lo que se pueda, digamos, que pueda operar, pero con unas reglas. Los taxistas tienen que pagar cosas, tienen que pagar el cupo, todo, sí. tienen unas reglas tarifarias, Sí, señor. tienen que pagar unos seguros, mientras que los de la plataforma no tienen ninguna regla, porque como son ilegales la prestación de servicio, pues no hay reglas, y es cuando los cojan. O sea, hay que reglamentarlos para que puedan operar, pero con unas reglas y pagando lo que deben pagar. Por acá también pregunta otro oyente, ¿el alcalde de Bogotá puede hacer cárceles para aumentar Sí. la seguridad? Sí, sí. En Bogotá hay una cárcel distrital que funciona mejor que las cárceles nacionales, mucho mejor que la Picota, mucho mejor que la cárcel Modelo. La conozco. Tuve la oportunidad de ir a Sí, hacer un ¿estuviste show. presa? ¿Estuviste No, presa? señor. La cárcel distrital y les cuento que es muy organizada. Es una cárcel que sí resocializa a la persona, porque también tenemos que pensar que Ese Les dictan las clases. por favor. las cárceles no pueden ser para condenar a la persona que, ¿Y ya? digamos, entra siendo aprendiz de delincuente Y y sale. para poder sobrevivir Ay, en no esa diga la cárcel palabra aprendiz. sale siendo un Ya se delincuente. dijeron que era nuestro presidente, la revista más importante, el aprendiz. Pero básicamente las cárceles tienen que resocializar a la persona, que la persona salga. Yo me encontré en esta campaña, en recorridos, con personas que me decían, yo lo voy a firmar, yo me inscribí por firmas, un movimiento independiente, se llama Bogotá para la gente, por firmas, sin partido. Y me decían, yo le firmo, pero dígame usted qué opina de las personas que estuvimos en la cárcel, pagamos 4 o 5 años de cárcel porque cometimos un delito, Sí. y salimos de la cárcel y nadie, absolutamente nadie, nos da la Nos da oportunidad de trabajar. Nadie. Es complicado el Una tema. persona me dijo, llevo 3 años, otro me dijo 2 años, y nadie nos da trabajo. Entonces, las cárceles toca, digamos, hacerlas y hacerlas bien para que sí resocialicen a la persona. Saludo a todos nuestros amigos de la cárcel distrital, del un Buen abrazo. Pastor, a nuestros amigos del Buen Pastor la que siempre Modelo. están escuchando La Calle La Manda Más, la Modelo y la Picota que también están escuchándonos, Modelo y siempre la están pendientes de Callejeando, pero ustedes, ¡mua! Un beso Sí. gigante, Carly. Sí, doctor Galán, voy a cambiar de tema de manera Charlie, diametral. dijo que le podíamos decir Charlie. Charlie sin ningún problema. Charlie. No, y así todo, y esto voy a cambiar de tema. Este próximo domingo se conmemora una fecha muy importante y es el asesinato de su padre en la localidad de Soacha. ¿Qué va a pasar ese día con la familia Galán? ¿Qué van a hacer? Pues vamos a estar, digamos, hay unas celebraciones que, digamos, del legado de mi padre, que organizaron. Yo no estaba metido en eso, digamos, yo Sí. estaba un poco ocupado en el tema de la Sí. campaña, entonces no he estado tanto en eso, pero va a haber un concierto en Movistar Arena con una serie de artistas, va a estar Herencia de Timbiquí, Natalia Bedoya, va a estar Yuri Buenaventura, y es un homenaje al legado de mi padre, que va a ser el próximo miércoles en el Movistar. También va a haber una misa en la Capilla del Sagrario con Monseñor el Cardenal Rubén Salazar. Y el domingo, eso va a ser la semana entrante, miércoles. El domingo yo creo que vamos a tener una misa En familia. en familia, sí, recordando a mi papá, son 30 años, Eso es le decir increíble lo que 30 ha años. pasado. ¿Le sigue haciendo Tanto falta tiempo. 30 años después? Claro, todos los días y sobre todo en esta época. A mí me atacan, por ejemplo, por decir, es que usted es galán y hace política. Sí, yo soy galán y hago política por lo que le aprendí a él, pero no lo he tenido nunca en mi carrera Pues lleva política al 30 años lado. haciéndola solo, sin él. Sí, obviamente. no lo he tenido al lado y he tenido, digamos, que apelar un poco y pensar en él, qué me recomendaría, qué me diría, qué me corregiría, porque no lo tengo al lado para saber. Es un poco como un referente que uno tiene en la mente, pero no es una compañía que uno tiene, que uno quisiera tener. Era vehemente en sus discursos, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿Sí sí. lo queremos ver a usted o no? Dice, ¿cómo piensa competir contra Luisa Fernanda Oleo? Amo a nuestros oyentes, los amo porque son lo mejor. No, ¿Qué Son más lo sabe mejor. quién es? Se va Es que ella va a ser lanzar. candidata, ¿no? A la Dijo que la presidencia. presidencia Aspira a cuando ser cumpliera presidente. 40. Sí. ¡Ay, se la sabe! Aspira Mire, a si ser. ve, él está pendiente. Shirley. Hacer. No. Bueno, ya hablamos un poco de movilidad, de Sí, seguridad. sí. Estamos tocando un tema muy sensible, que es familias. Vamos con la educación ahora de los niños aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Cuáles son los proyectos para el desarrollo de educación? Bueno, lo primero es cobertura. Bogotá tiene 24% de niños de 0 a 5 años que no acceden a atención integral a primera infancia. No acceden. Es que vemos muchos niños Y en la esos, calle. y esos son Sí, los eso años ya. más importantes de la vida de un ser Sí. humano, porque si uno invierte en alimentación, en el cariño, en la estimulación adecuada, le abre la puerta a ese niño para que después tenga un proyecto de vida. Entonces, eso es lo primero y lo más importante. Después, aparte de la cobertura en media, en educación superior, yo he dicho una cosa que me parece fundamental en la educación, y es tener un principio, y es buscar, ayudarle al niño y al joven a buscar, identificar y desarrollar su vocación.
qué le gusta, para qué es bueno, qué lo va a hacer sentirse realizado. No hacer como un molde de que usted tiene que estudiar esto, la economía está pidiendo esto, entonces haga esto para que pueda conseguir trabajo y punto. Sino venga, ayudémosle a identificar a usted qué lo puede hacer feliz realmente, para qué es bueno. Hay gente que le gusta, los jóvenes por ejemplo tienen un interés que ha variado en los últimos 20 o 30 años. Muchísimo. Los jóvenes les interesa mucho la tecnología, les gustan muchas actividades culturales, Hay que el hacerle- tema dar un giro en la ambiental. educación, sí. Exacto, y no meterlos en un molde de lo que tienen que estudiar es tal ingeniería porque tal y tal. No, de pronto quieren estudiar otra cosa, de pronto no Deporte. quieren ir eventualmente a una universidad 5 años, sino hacer otra Una cosa. carrera técnica, por ejemplo. Por ejemplo, yo sé que a muchos jóvenes les gusta el tema de hacer cosas en digital, youtubers, en temas de radio. Entonces, busquemos en el proceso educativo que le identifiquemos eso. Y el último tema que para mí es también no tan mencionado en la educación, es que la educación ya no es un proceso donde a uno lo forman y ya lo liberan al sistema, digamos, laboral, vaya a trabajar y defiéndase, sino la educación es un proceso, un ciclo de toda la vida. Sí. Hoy día uno tiene que estar actualizándose, conociendo, aprendiendo, un poco como los médicos. Claro, ¿no? Haciendo Un médico refrescos, estudia medicina y no se puede quedar con lo que aprendió hace 30 años en No, medicina, exactamente. porque entonces Está muerto. Tiene que está muerto. actualizarse. Los todo el ingenieros de tiempo. sistemas. En También. todo es así, en todo es así, en todo hay que pensar en que la gente se actualice toda la vida. Y yo sé que en Bogotá, por ejemplo, pues hay muchos jóvenes que quieren estar metidos en temas de tecnología, en ingenieros de sistemas, que tienen que actualizarse. Entonces, el sistema educativo debe ser así, permanente, Ah, ok. formación permanente. Ah, bueno. Dicen por acá, los oyentes de la calle, un oyente pregunta, ¿qué se piensa hacer con la cantidad de habitantes de calle que se tomaron nuestros barrios después de que se acabó con el Bronx? Hay muchos barrios que están llenos de habitantes de calle que generan problemas de inseguridad, pero que tampoco se le da una solución ni a una parte, que son los habitantes de esos barrios, ni a los habitantes de calle. ¿Qué se puede hacer? Sí, ese tema, pues lo del Bronx me parece que fue acertado hacer la intervención, había que hacerla porque pues allá estaban ocurriendo delitos, había niñas que estaban Siendo abusadas, sí. permanentemente, había casas de pique, en fin, una cosa Todo. desastrosa que había que intervenir. Pero la atención, digamos, a lo que pasó y al tema de habitante de calle, no, tal vez no se previó que eso iba a suceder, Se amplió mucho. que se iban a desplazar, obviamente. Yo creo que ahí el tema del habitante de calle es un reto inmenso. La Corte Constitucional dijo que no se puede obligar a una persona de esas a que se someta a un tratamiento para salir de su problema de adicción de drogas. Por No ejemplo. puede ser obligado, Tiene que ser una decisión voluntario. propia. Y es muy difícil que ellos tomen esa Convencerlos, decisión. Y además la atención del distrito es insuficiente. Los llevan a veces unos días, los atienden, los llevan a dormir, les dan comida, en fin. Pero un tratamiento de drogas es costoso, toma tiempo y hay que entenderlo como un problema de salud pública, no un problema de perseguirlos, sino lograrlo sacar de ahí. Ahí tiene que participar la familia, tiene que haber una inversión larga. Yo voy a crear un sistema mucho más robusto para que esos habitantes de calle se convenzan de que si hay una oportunidad, les demos un tratamiento adecuado que toma a veces meses o inclusive Tiempo, más tiempo, claro, años. más tiempo para que salgan de la drogadicción. Pero he conocido muchos casos de personas que estuvieron en problemas de adicción en la calle, que se recuperaron, que tienen un proyecto de vida, que tienen una empresa y salieron adelante. Entonces se puede. Lo que hay es que invertir para que ellos se convenzan de que pueden hacerlo. Pero mientras tanto, ¿qué se hace con los que están No, seguir. afectando la seguridad de muchos sectores? Hay un esfuerzo que hacen los Ángeles Azules, no sé Sí, si no son, sí, no son sí, conocidos. Hay que multiplicar eso, multiplicar los Ángeles Azules para que vayan, los convenzan de que se integren y los logremos quitar, digamos, de esa lacra que es la droga, que los afecta a ellos, que obviamente están participando también en la venta de droga y están participando en el hurto para poder consumir su droga. Entonces terminan robando en esos barrios, terminan haciendo una cantidad de cosas para poder conseguir la plata que les permita comprar la droga que quieren. Entonces yo voy a fortalecer el tema de Ángeles Azules para que podamos convencerlos a la mayoría que salgan de esa problemática. Y ahora nosotros vamos a fortalecer el humor aquí en la calle, 8 de la Ay, mañana ¿qué en es eso? punto. Todo tuyo, pirata, haz lo que quieras con el candidato. Vamos a ir Uy, ¿cómo así? con Carlos Fernando precisamente al test tautológico. Alguna gente de pronto alguna gente no recuerda qué es la tautología y es la repetición de una afirmación utilizando un símil o un sinónimo para darle continuidad. Ay, no, Uy, espera qué un cosa momento, más a ver, a ver, a ver, a ver. complicada. Para ponerlo por ejemplo. Hablemosle a nuestros oyentes. Hago un ejemplo. Un ejemplo, Sí, sí. podría ser, por ejemplo, una redundancia como subir arriba o bajar abajo. Ajá. O, por ejemplo, algunos que, por ejemplo, se me ocurrieron. Por ejemplo, un opuesto como sería el agua es al río, lo que el viento es al aire. O loquillo es a Ricardo Quevedo, lo que el agua es al aceite. Más o menos para que ustedes Ok, entiendan. entendí y creo que en la práctica se puede hacer mucho más claro. Exactamente. A ver, Entonces, a nuestro invitado, Está muy yo fino. le daré el enunciado y Carlos Fernando será quien escoja la palabra que para él es la correcta. Así que comencemos. En la Hágale. primera,
Peñalosa es a Carlos Fernando Galán lo que es el azúcar a el dulce o B la sal. Ahí está clarísimo. A, el dulce o B, la sal. Ay. El C. No se quiere Segunda. comprometer. Bueno, vamos con la segunda. Cuidado. En la alcaldía Recuerda de las anteriores. Vea, en la alcaldía de Galán, Bogotá es al metro lo que es un sueño A la realidad, B la fantasía. La realidad, la realidad. Bueno, esperemos Vamos que a sí, hacerlo, esperemos sí, que así sí. sea. Bueno, tercera. Vean. Independiente Santa Fe es a Carlos Galán lo que es Esperanza Gómez A su esposa o B su fantasía. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Repita eso. Ella está confusa. Primera pregunta a mí. Ajá. Escoja Usted diga una, que su escoja esposa. una. ¿Cómo así? Usted diga que prefiere a su esposa y no a Esperanza Gómez. Digamos Usted que- Es obvio, pero es que no lo planteó Digamos que por la así, se fidelidad, enredó digamos que ahí. por la fidelidad. Esa pregunta tiene trampa. Tiene como un veneno ahí. Tiene un veneno ahí. sí, Tiene sí. cascarita. Sí. Dios santo, mejor vamos a no, Toca no, con no la esposa, lo metamos en esposa, problema. No lo metamos en problemas, que me retiro. Álvaro Uribe es a Duque lo que es un jinete A, un caballo o B, otro jinete. No, Ah, Muy bien. evidente. Eso está bien. Y finalmente, Claudia López Me vuelvo ahí. es a Bogotá lo que para un enfermo es A, la cura o B, la muerte. Uy, sé el peligro. El peligro. Bueno, no me peligro. compromete tampoco. Un aplauso para Carlos. Por lo menos contestó. 8 de la mañana, 3 minutos. Nos encanta tenerlo aquí en el Muchas sofá de gracias. Callejeando. ¿Dónde puede la gente averiguar todas esas propuestas? Porque aquí obviamente pasamos por encimita, pero hay muchas preguntas de los oyentes. Bueno, ¿Dónde sí. le pueden escribir? ¿Dónde se encuentran? Bueno, en las redes estamos en Bogotá para la gente, se llama Ok. Movimiento, o en el mío que es Carlos Fernando Galán en Instagram, o en Twitter Carlos F. Galán. Y en la página web bogotaparalagente.com, ahí están las propuestas. Nosotros estamos haciendo un ejercicio además chévere que es, yo pongo una silla con una mesa en la calle y a los indecisos los invito a que vengan y me hablen durante 3 minutos haciéndome las preguntas que A quieran. Sergio Fajardo, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a invitar a Fajardo para que venga y nos acompañe. Y hay un timbre y a los 3 minutos ellos deciden si los convencí o no. Ya lo hicimos en Teusaquillo, fueron como 80 personas, lo ¿Cuál es vamos a el hacer en las próximo punto? localidades. No hemos definido el próximo punto, lo anunciamos por las redes, Bueno. pero es para que la gente vaya y pregunte directamente. Esta es una campaña, repito, en la calle, callejeando y oyendo a la gente en la calle, entonces Nos gusta mucho la idea. Bueno. eso es diferente. Ahí está, señores. Listo. Carlos Fernando Galán, hoy en ¡Eso! Callejeando. Bueno.